El pacto fue sellado. Dios llama a Moisés a subir al monte. Y Moisés estuvo ausente durante 40 días ante la presencia de Dios. Y mientras Moisés estaba escuchando a Dios, mientras Moisés estaba recibiendo todas las indicaciones que hemos leído en el libro de Éxodo en las últimas semanas, su hermano mayor, Aarón, aquel que ha estado con él desde el inicio, aquel al quien Dios está llamando a consagrarlo como el sumo sacerdote del pueblo, fue quien asume el liderazgo mientras Moisés está delante de Dios, en el monte de Dios, recibiendo las instrucciones de Dios y las tablas del testimonio. Y mientras Moisés estaba con Dios, pasó algo terrible con el pueblo. Aarón les dijo: quitad los pendientes de oro de las orejas y de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenía en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó de sus manos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios, Israel, que te sacó de la tierra de Egipto. La idolatría puede ser vista y entendida en un contexto donde quizás para alguno de nosotros pareciera ser no aplicable. Cuando pensamos en idolatría, normalmente pensamos en imágenes. Y si tú no tienes imágenes a las cuales expresas devoción, podrías pensar que estás exento hoy en tu vida de ella. Pero hermanos, todos los seres humanos pecamos de idolatría. Y quisiera comenzar en esta mañana al pensar en este pasaje tan importante acerca de este tema y ver cómo la necesidad que los seres humanos tenemos de perdón, porque todos nosotros hemos fallado en la idolatría. El título del sermón en esta mañana es: te ruego que perdones su pecado. Te ruego que perdones su pecado. Y quiero comenzar estableciendo algunas bases y de una manera clara y puntual, ¿qué es la idolatría? Podríamos decirlo de una manera puntual: poner algo o alguien en el lugar de Dios como si fuera Dios, pero en realidad es un Dios falso, obviamente, porque solo existe un Dios. Solo hay un Dios verdadero. Todo aquello que sea puesto en el lugar de Dios como si fuera Dios, eso es idolatría. Hermanos, hoy en día y siempre en la historia, los ídolos más comunes no han sido aquellos ídolos que han sido tallados en madera, en bronce o en cualquier otro material. Los ídolos más comunes y siguen estando hoy presentes entre nosotros son, por ejemplo, el dinero, una relación romántica, los hijos, la aprobación de otras personas, las circunstancias que para nosotros son seguras, nuestra propia comodidad, la belleza, la inteligencia, el poder, aquello que podemos denominar éxito, bienes materiales. Hermanos, y la lista sigue y sigue y sigue. Pero ¿cómo se manifiesta la idolatría? Y podríamos decir que la idolatría ocurre cuando damos a algo o a alguien, cuando nosotros entregamos a algo, a alguien, nuestra confianza, nuestros afectos, nuestra devoción, la cual solo le pertenece a Dios. Cada vez que nosotros damos nuestra devoción a algo que no es Dios, eso es idolatría. Cada vez que nosotros ponemos nuestra confianza en algo que no es Dios, esa es idolatría.
Cada vez que nosotros ponemos el afecto por encima de Dios, de cualquier otra cosa o persona, eso es idolatría. ¿Saben por qué? Porque eso nos va a llevar a menospreciar a Dios. ¿Qué es menospreciar a Dios? La palabra lo dice. Menosprecio. Es cuando yo rebajo en mi mente y en mi corazón el valor de Dios. Y algo tiene un valor más grande en mi corazón y en mi mente que Dios. Y esto también se manifiesta, hermanos, cuando buscamos, si se da cuenta, cuando entregamos algo que le pertenece a Dios, pero también cuando buscamos algo que es legítimo para nosotros, pero lo buscamos fuera de Dios. Y eso es algo que solo Dios puede proveer. En la Biblia vemos que no solamente la idolatría de tallar, de hacer imágenes, es idolatría. La Biblia habla de una idolatría que es más difícil, que es muy engañosa, y es la idolatría del corazón. Si usted quiere conocer un poco más de eso y ver lo que la Biblia enseña, le animo a leer Ezequiel capítulo 14. Y se va a dar cuenta cómo Dios habla de la idolatría del corazón, de los ídolos del corazón, los cuales no son visibles, los cuales fácilmente nos engañan, los cuales nos hacen quitar la mirada de Dios, menospreciar a Dios y buscar en esas cosas lo que solamente Dios puede darnos. Pero hermanos, hay una buena noticia para nosotros hoy. En Cristo somos libres de la idolatría. Y ese es el punto principal en esta mañana. Que no solamente veamos a la luz de la Escritura la gravedad de la idolatría, sino que veamos también la gracia y la misericordia de Dios que nos libra de la idolatría en Cristo Jesús. Y en esta mañana creo que hay una primera enseñanza en el texto que vamos a meditar, que es en Éxodo capítulo 32. Busquen su Biblia, Éxodo capítulo 32. Y hay una primera enseñanza que es importante para todos nosotros al ver a la luz de este texto en el cual vamos a meditar. Y es que la idolatría es un peligro para todos nosotros. Si usted recuerda, Esteban, cuando proclamó el Evangelio, en ese famoso y espectacular sermón exhortativo que Esteban dio a los israelitas de aquel tiempo, ese mensaje que hizo crujir los dientes de aquellos que estaban escuchando de tanta molestia y enojo, algo de lo que Esteban dice en ese mensaje es lo siguiente que encontramos en Hechos capítulo 7, versículo 39 al 40. Nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron, hablando de Dios, y en sus corazones regresaron a Egipto diciendo a Aarón, y aquí cita parte de lo que vamos a meditar en esta mañana. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos lo que le haya pasado. Hermanos, este texto es importante para nosotros porque nos hace comprender cuál era el verdadero problema de Israel. Que en primer lugar repudiaron a Dios, repudiaron la palabra de Dios, no valoraron a Dios como el Señor y en sus corazones regresaron a Egipto. ¿Ven cómo la idolatría nace en el corazón? Y hermanos, y en el texto que vamos a meditar esta mañana, que es Éxodo 32, podemos ver varias, en la primera porción, vamos a estar meditando del versículo 1 al 8 en primer lugar, y vamos a encontrar en esos 8 versículos algunas enseñanzas para nosotros en relación a la idolatría, de cómo surge en ellos la idolatría, cuáles fueron las evidencias de ese corazón idólatra. La idolatría, en primer lugar, surge de la falta de honor al Señor que se manifiesta en la desobediencia. Lo primero que podemos ver es que se manifiesta a través de la desobediencia. Porque, hermanos, ubiquémonos en el tiempo. Hace
40 días. Un par de días más si usted quiere. 45 días. Ellos habían escuchado la voz de Dios como de trueno en el monte, ¿se recuerda? Y escucharon la voz de Dios dando el decálogo. Y el primer mandamiento era: no tendrás otros dioses delante de mí. El segundo mandamiento: no te harás imágenes de las cosas creadas. Por lo tanto, no era un problema de ignorancia, era un problema de un corazón que menosprecia a Dios y que rechaza su palabra. Pongamos nuestra atención en el versículo 1. Se congregó alrededor de Aarón el pueblo y le dijeron a Aarón: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Fíjese la petición. Qué interesante es que se dirigieron a Aarón. ¿Por qué se dirigieron a Aarón? Porque lo identificaron como el líder. Aarón, pilas, pilas. Queremos un Dios, hacernos un Dios que vaya delante de nosotros. Hermanos, vemos aquí un compromiso roto. ¿Hace cuánto ellos habían dicho: hemos escuchado la voz del Señor y haremos todo lo que Él nos pide? El compromiso les duró 40 días. Vemos la desobediencia quebrantando la promesa. Y no solamente es una promesa rota, hermanos, es más que eso. Ellos rechazaron a Dios. Dios los sacó de Egipto. ¿Por qué? Porque quería que ellos fueran su pueblo y Él ser su Dios. Pero ellos están diciéndole aquí: queremos un Dios. Rechazaron la autoridad de Dios. No quisieron someterse a su voluntad. ¿No le parece conocido esto? ¿No le recuerda a lo que Dios está revirtiendo? ¿No le hace eco al Edén? Desecharon a Dios y su palabra, y su rebelión fue un rechazo directo a Dios. Y vemos un autoengaño en el pecado, en la adoración. Pensaron que adoraban a Dios, pero estaban desobedeciendo a Dios. ¿Cómo podemos pensar en nuestro engaño pecaminoso de pensar que vamos a adorar a Dios con actos desobedientes? ¿Cómo eso va a ser adoración a Dios? Nos engañamos al hacernos pensar que podemos adorar a Dios a nuestra manera. Hermanos, si una acción nos lleva a desobedecer a Dios, aunque yo le ponga a eso el título de un acto de adoración, simplemente delante de Dios no lo es. Porque la adoración verdadera surge de un corazón que reconoce quién es Dios. Y porque reconoce quién es Dios, se somete a Dios. Una verdadera vida de oración se evidencia en la obediencia a Dios y a su palabra. Debemos respetar la manera en que Dios ha ordenado ser adorado. ¿Y cómo vemos la idolatría en este primer punto? Y es que ellos querían un Dios, ¿pero para qué? ¿Para que fuera delante? Bueno, Moisés ya no vino. Y el Dios de Moisés, a saber, como la ley del 5 minutos del maestro de la universidad. ¿Ve? Si no vienen 5 minutos, nos vamos. Bueno, ya sé, resolvamos. Aarón, hacenos otro Dios. Nosotros seguimos nuestro camino. Mire lo que dice el versículo 2 al 4. Y Aarón les dijo: ante esta petición, quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en la oreja y los llevaron a Aarón. Y él los tomó en sus manos, Aarón los tomó en sus manos, ¿y qué hizo con ellos? Les dio forma con buril.
e hizo un becerro de fundición. Y qué terrible frase el pueblo dijo ante ese becerro de fundición: este es tu Dios, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. Hermanos, vemos cómo Aarón, siendo un líder establecido por Dios, debería de haber detenido esto. Vemos cómo Aarón lo que hizo fue ser condescendiente. Lo que el pueblo pida. Cuidado con los líderes que buscan agradar a los hombres antes que a Dios. Creó una adoración al gusto del consumidor, pisoteando la dignidad de Dios, la santidad de Dios, honrando a la criatura antes que al Creador. Qué triste es que hoy en día hay reuniones que son así, que se adora a Dios, pero dando gusto a la criatura y no honrando al Creador. Cuidado quienes tienen autoridad delegada por Dios, porque es lo mismo que pasó con Adán. ¿Acaso Dios no le dio una orden a Adán? Eva no estaba creada cuando Dios le dio la orden a Adán: de todo árbol podrás comer, menos de este árbol. Sin embargo, sabemos que Eva conocía esa orden. Y vemos que la primera que fue engañada fue Eva. ¿Pero a quién exhortó Dios? A Adán. ¿Por qué? Porque el líder era Adán. Cuidado si tienes autoridad delegada por Dios. Padres que estamos aquí, esposos, mamás que tienes autoridad sobre tus hijos, pastores, discipuladores. Cuidado que tú busques quedar bien con hombres, transgrediendo la santidad de Dios. Que en lugar de estorbar el pecado, busquemos complacer a aquellos que están deshonrando a Dios. Que no hagamos ver la maldad en la que ellos están caminando, en amor pero con verdad. Este Dios serviría para sus propósitos. Haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Un Dios creado para sus propósitos. Un Dios al cual ellos crearon con las manos y le pusieron nombre. No importa que tú crees un ídolo y le pongas el título Dios. Cuando los hombres crean esta imagen, al final era un Dios servicial para ellos, para sus propósitos, para sus deseos. Qué engaño más grande, porque simplemente es un falso Dios. Un falso Dios creado por sus manos. Un falso Dios creado por ellos. Hermanos, hoy se están cincelando imágenes de falsos dioses, quizás no físicamente, pero sí en la mente. Muchos no construyen dioses hoy con sus manos, pero sí con su mente, haciéndose la imagen de un Dios que está para servir a sus propósitos. Falsos maestros que alimentan la codicia y la idolatría al dinero en nombre de Dios. ¿Cuántos justifican su pecado de buscar un nuevo esposo o esposa diciendo que han orado y que Dios les ha guiado para eso? Claro, un Dios creado en su mente. Promover el libertinaje apoyado por un Dios, pero el falso Dios bajo el título de Dios de gracia. Una vida cristiana sin estar unido al cuerpo de Cristo. Y muchos defienden bíblicamente que vivir la vida cristiana sin una iglesia local es correcto y es la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿cuál Dios? ¿Alguna vez hemos hecho algo para Dios, pero que nos hemos dado cuenta que ese acto es un acto de desobediencia en realidad? Hermanos, detrás de eso hay idolatría.
Y en este primer punto podemos ver que Dios, cuando nos apartamos de Dios en desobediencia, comenzamos a crear ídolos y adorarlos para nuestro deleite. ¿Qué otra cosa podemos ver en estos primeros 8 versículos? Que la idolatría surge en deshonra a Dios cuando se manifiesta en la desconfianza a sus propósitos y su obra. Quiero que ponga atención de nuevo en el versículo 1. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar al monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levanta, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Al no ver a Moisés, dudaron que Dios cumpliría lo que había prometido. Dudaron del propósito de Dios de liberarlos. Dudaron de Dios. Pidieron un ídolo en su impaciencia y frustración ante la ausencia de Moisés por 40 días. Hermanos, comprendamos, la falta de confianza en Dios es un pecado. Querían seguir adelante en su viaje a una tierra hermosa, a una tierra que había sido prometida, pero sin aquel que se las prometió. La impaciencia que muchas veces mostramos en la relación a la obra de Dios. Muchas veces somos impacientes en lo que Dios está haciendo en nuestra vida, en lo que Dios está obrando en un familiar, en nuestros hijos, o incluso en nuestra propia congregación, pero allí hay un problema de idolatría y quizás no nos hemos dado cuenta. ¿Saben por qué? Porque queremos tomar el lugar que le pertenece a Dios. Porque queremos obrar a nuestro ritmo, a nuestra forma y bajo nuestras condiciones. ¿Acaso los israelitas tenían alguna razón para dudar de Dios? Y la pregunta es, ¿acaso nosotros tenemos alguna razón para dudar de Dios y su obra? Cuando Jesús nos prometió que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que las puertas del Hades no van a prevalecer, que aquel que ha comenzado la buena obra la va a perfeccionar. Entonces, ¿por qué queremos tomar el lugar de Dios y nosotros hacer algo que es exclusivo de Dios? El pecado nos engaña a pensar que podemos hacer la obra de Dios, lo que Dios no ha hecho. Bueno, este Dios cómo se tarda, ¿verdad? Entonces lo voy a hacer yo. De verdad. Hermanos, por ejemplo, yo como pastor, yo no puedo hacer que la palabra de Dios produzca un efecto en su corazón. Yo no puedo. Yo puedo predicar fielmente la palabra de Dios. Puedo esforzarme por predicar con integridad. Pero el efecto de la palabra de Dios en su corazón y en su mente no depende de mí. Depende de Él. Y Él está obrando activamente en cada uno de nosotros. No a nuestro ritmo, no en nuestras condiciones. Hermanos, esto lo podemos pensar en el evangelismo también. Nuestra labor es predicar el evangelio. Pero el resultado, ¿de quién depende? Del Señor. ¿Eso debe de frustrarnos? No, porque confiamos en Él y su obra, en su soberanía, en su voluntad, en su sabiduría. La impaciencia proviene de un corazón que quiere controlar. Y esa es la idolatría. Cuando queremos controlar las cosas. Y cuando no podemos hacerlo, cuando no tenemos control, ¿verdad que cómo desespera eso? Cuando hay incertidumbre. Hermanos, la falta de compromiso, la falta de desobediencia de una persona u otra no debe de desanimarnos. Porque confiamos en quién. Usted confía en mí. Hermano, yo de verdad ruego al Señor que su esperanza no esté en mí, porque le va a durar muy poco. Y no porque yo quiera hacerle algo malo, sino por mi incapacidad, por mi propio pecado. Nuestra esperanza está en Él. En tercer lugar, aprendemos en estos textos que la idolatría se manifiesta en menospreciar su obra y su gracia a nuestro favor. Aarón le dijo: quitad los pendientes, y les pidió todo el oro. Y tomó todo eso. ¿Y qué hizo con eso? Formó el becerro. Él lo formó, ¿verdad? Hermanos, ¿qué utilizó él para hacer este becerro? Esta imagen.
¿Qué oro usó? El del pueblo. La pregunta es, si ellos estaban en el desierto, ¿quién les dio a ellos ese oro? Los egipcios. ¿Y por qué los egipcios le dieron ese oro? Por la gracia de Dios. Dios obró en gracia para que ellos pudieran proveerles eso, los egipcios, porque ese oro iba a ser utilizado ¿para qué? Se recuerda todas las cosas que Dios dijo que tenían que ser con oro, para la adoración a Él. Lo que ellos recibieron por gracia, en lugar de darlo en adoración y gloria a Dios, lo convirtieron en un ídolo. ¿Cómo estamos usando, disfrutando de lo que Dios nos ha dado por gracia? ¿Para forjar con eso un ídolo? ¿O para la gloria de Él, que es el propósito? Si Dios te ha dado la bendición de la salvación, ¿qué estás haciendo cada uno de nosotros con nuestra salvación? ¿Estamos viviendo vidas consagradas en devoción a Él? Muchos anhelamos la gloria de Dios, pero para nuestra propia gloria. Si Dios te ha dado por gracia una familia, ¿qué estás haciendo con tu familia? Si tú eres padre y madre, ¿qué estás haciendo en la crianza de tus hijos? Eso que Dios te ha dado por gracia, ¿lo vas a levantar como un ídolo en tu corazón? Tu trabajo. Hermanos, el tener trabajo, una fuente de ingreso, ¿acaso no es gracia de Dios? La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con esa gracia? ¿Convirtiendo el trabajo en un ídolo que tiene más valor que Dios en nuestro corazón? ¿Que es la prioridad número uno en nuestra vida, en nuestra agenda, en nuestro tiempo, en nuestro pensamiento, en nuestros esfuerzos? Cuando Dios nos ha dado un trabajo no solo para sostenernos, para que le glorifiquemos a Él trabajando. Porque en el Edén Dios creó el trabajo. El trabajo no es una maldición, es una bendición de Dios. Cada vez que tú trabajas procurando honrar al Señor, estás glorificando al Señor. El servicio a Dios puede ser usado para la autopromoción. Hermanos, yo pido que el Señor que nos guarde a todos nosotros de la idolatría. Y lo último que podemos ver en esta parte del texto es que, y que podríamos decir que este punto, inclusive los demás entran en este punto, y es que la idolatría surge por la falta de honrar al Señor, que se manifiesta en cambiar la gloria de Dios. Versículo 5, cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una proclama diciendo, mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos, trajeron ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Pareciera que no conocían a Dios. Dios no puede ser representado por una criatura porque Él es el creador. Muchas ocasiones es más fácil confiar en lo que vemos, hermanos. Es más fácil buscar las manifestaciones visibles, pero no necesariamente en eso estará Dios. Era una deshonra a Dios. Estaban distorsionando la verdadera adoración a no considerar quién es Dios. Cambiaron la gloria de Dios, de un Dios vivo, eterno, todopoderoso, creador, soberano, bueno, misericordioso, por una imagen sin vida, vana, temporal, creada con manos humanas, inerte. Claro, el becerro no será temido. Porque el becerro lo agarramos hoy y lo ponemos allá y lo llevamos allá y Él no va a decir nada. Pero el Dios verdadero es temible, hermanos. Es santo, es justo, pero también es bueno y misericordioso. Hermanos, tengamos cuidado porque es fácil intercambiar la gloria de Dios por gloria de cosa creada. Pablo advierte esto en Romanos capítulo 1, versículo 21, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias. Pablo no está hablando en este texto específicamente del momento en el que estamos en Éxodo. Está hablando de toda la humanidad. Sino que hicieron vanos sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y profesando ser sabios se volvieron necios. Y miren a dónde los llevó la necedad a los seres humanos.
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos y reptiles. El problema no es la falta de conocimiento, sino el necio corazón y el entendimiento entenebrecido por el pecado. Ese en realidad es el problema. La necedad de cambiar la gloria de Dios por cosas creadas. Y lo vemos en el caso de Israel, versículo 6, y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¿Saben que esa palabra regocijarse, cuando usted la ve en el idioma original, tiene una connotación de lo que se hacía en la adoración pagana? Hacían orgías sexuales. Y muchos teólogos coinciden que la adoración a Dios del pueblo frente a ese becerro implicaba eso. Por lo tanto, los problemas de pecado son problemas de adoración al buscar en las cosas, personas, lo que solo Dios te puede dar. Y al entregar a personas y cosas solo lo que a Dios le debes de dar. Tu amor, tu devoción, tu servicio, tu entrega. Hermanos, por esta realidad es que necesitamos un mediador que interceda por nosotros. Por la idolatría se requiere un mediador. Y acompáñenme, vamos a seguir leyendo versículo 14, del 7 al 14. Y entonces el Señor habló a Moisés diciendo, entonces el Señor habló a Moisés. Mientras eso estaba pasando abajo, Dios le dice, desciende pronto porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificio y han dicho, este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y el Señor dijo a Moisés, he visto a este pueblo y aquí es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, mas de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo, oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo, tú que has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios diciendo, con mala intención los ha sacado, para matarlos en los montes y para exterminarlos en la faz de la tierra. Vuelve del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos a quienes juraste por ti mismo y les dijiste, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y toda esta tierra de la cual he hablado, daré a vosotros descendencia y ellos la heredarán para siempre. Y el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. Hermanos, Dios no pasa por alto el pecado. Y su ira es santa. ¿Por qué? Porque su ira manifiesta su justicia. Y vemos que Moisés interviene y le dice tres cosas a Dios, que todas estas cosas tienen que ver con el carácter de Dios. Vemos que Dios testifica de la idolatría del pueblo porque es de dura cerviz. Y Él enciende su ira y dice que van a ser consumidos todos ellos. Pero Moisés le recuerda tres cosas o le da tres razones. Tú te diste a conocer por tu poder en todas las obras que hiciste para liberarlos. ¿Y eso lo vas a dejar abandonado? Segundo, ¿vas a permitir que los egipcios duden de tu integridad al decir que tú como Dios los sacaste para matarlos? Y tercero, le dice, recuerda tu pacto. Dios, aunque desiste de acabar con ellos, Él hará justicia por medio de la disciplina a su pueblo, y lo vamos a ver. Hermanos, Moisés prefigura a Cristo, porque solo Jesús puede interceder perfectamente para detener que seamos consumidos. Porque somos pecadores, porque hay idolatría en el corazón del hombre. Y solamente Cristo Jesús es el intercesor que puede absorber la ira de Dios. Moisés nunca minimizó la maldad del pecado del pueblo, pero él apeló a la misericordia de Dios.
Sin la mediación de Cristo seríamos consumidos, hermanos. Y hasta hoy Cristo sigue intercediendo por nosotros, recordando al Padre que por fidelidad al pacto, cada vez que pecamos, encontramos perdón. Porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Hermanos, esto nos debe hacer pensar en un tercer punto en esta mañana. Es necesario que abordemos correctamente el pecado de idolatría. Y quiero que veamos en lo que queda del texto dos personajes y veamos en ellos y aprender qué pasó con ellos. Del versículo 15 al 29. Entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados, por uno y por el otro estaban escritas las 2 tablas de obra de Dios y la escritura de Dios grabada sobre las tablas. Al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: hay gritos de guerra en el campamento. Pero él respondió: no es ruido de gritos de victoria, no es ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto. Y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas. Y se encendió la ira de Moisés y las arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte, tomando el becerro que había hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre el agua e hizo que los hijos de Israel la bebieran. Entonces dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que se haya traído sobre él tan gran pecado? Y Aarón respondió: no se enciende la ira de mi Señor. Tú conoces al pueblo que es propenso al mal, porque me dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos el que le haya acontecido a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Y yo le dije: el que tenga oro que se lo quite, y me lo dieron. Y mire lo que dice él: y lo eché en el fuego y salió el becerro. Y viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos, se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo: el que esté por el Señor, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así dice el Señor Dios de Israel: póngase cada uno la espada sobre el muslo y pasad y repasad por el campamento de puerta en puerta y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su vecino. Y los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés y cayeron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo. Y Moisés dijo: consagraos hoy al Señor, pues cada uno ha estado en contra de su hijo y en contra de su hermano, para que hoy Él os dé una bendición. Hermanos, podemos ver cómo lidiar con el pecado de idolatría de manera correcta e incorrecta. Vemos por un lado a Aarón, que representa la manera incorrecta. Él no se hace responsable de su pecado. ¿Quiénes eran los responsables? Moisés, espérate, no te enojes. Tú sabes cómo es el pueblo. Lo malvado que son, acordate. En segundo lugar, yo solo les dije: traigan oro. Es cierto, yo se lo recibí, es cierto, te acepto esa parte. Pero yo lo tiré al fuego y salió el becerro. Cuando él lo talló. Hermanos, eso muestra un verdadero arrepentimiento. ¿Quiénes son los responsables? El pueblo, pero también Moisés por tardarse demasiado. Pero también el fuego, porque el fuego formó el becerro. Él era el líder. Él permitió el desenfreno. Si Dios te ha dado autoridad, medita en esta mañana en esto. Él era llamado a liderar la adoración al pueblo, pero faltó su liderazgo para parar el desenfreno. Es que, hermanos, si no enfrentamos el pecado en nuestra vida,
si no ejercemos el liderazgo para enfrentar el pecado en amor, pero también guiando a las personas a la verdad para el arrepentimiento, nos convertimos en colaboradores de eso. Quien tiene autoridad delegada por Dios debe procurar parar el desenfreno bajo la autoridad de la palabra de Dios. Por el otro lado vemos a Moisés, la indignación santa ante el pecado. Él tira las tablas al pie del monte. ¿Saben por qué? Es una forma gráfica de ver que el pacto se rompió no en el monte. El pacto se rompió en el pie del monte. Porque fue el pueblo quien rompió el pacto. Su indignación nace de conocer a Dios, de estar delante de la presencia de Dios. Pero para Aarón eso fue normal. Moisés entendía la gravedad del pecado al punto que le dice: ¿por qué le has hecho este daño al pueblo? ¿Qué te ha hecho el pueblo? Y vemos que Moisés destruye el becerro, derriba el ídolo, llama a los que están a favor del Señor y les manda a que se consagren, a mostrar la justicia de Dios, mostrando la lealtad. ¿A quién vas a ser leal? ¿A tu familia que está en contra de Dios? ¿O a Dios? Muchos podrían decir: qué sádico este Dios. Pero en realidad todo el pueblo debía haber muerto. Y ese día murieron 3,000. ¿De un pueblo de cuántos, hermanos? Aarón mismo no murió. Vemos la gracia y la misericordia de Dios. Y eso nos lleva al último punto en esta mañana. Hermanos, Dios nos salva de la idolatría en Cristo Jesús. Vemos en el versículo 30: y sucedió que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado y ahora voy a subir al monte, quizás pueda hacer expiación por vuestro pecado. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo: ¡ay! De esos famosos ay de lamento, al estar delante de un Dios santo. Como Isaías cuando se encontró con Dios y dijo: ay de mí, este pueblo ha cometido un gran pecado y se ha hecho un Dios de oro. Ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Y el Señor dijo a Moisés: al que haya pecado contra mí lo borraré de mi libro, pero ahora ve, conduce al pueblo donde te he dicho, y aquí mi ángel irá delante de ti, mas el día que yo los visite los castigaré por su pecado. Cristo nos salva en dos sentidos, hermanos. Cristo nos salva en las consecuencias de la idolatría, pero Cristo también nos salva de la idolatría misma. Vemos a Moisés como una prefigura de Cristo, pero tan limitada. Hermanos, ¿ve la diferencia entre Aarón y Moisés? Aarón queriéndose, mire, hay que vean esto, yo voy a salvar mi pellejo. Y Moisés, no habiendo hecho nada, no habiendo participado él de la idolatría, le dice a Dios: no los destruyas, no los castigues, mejor bórrame a mí. Hermanos, pero Cristo Jesús es mucho más grande que Moisés. El amor de Jesús no puede compararse con el amor de Moisés. Porque Él, al igual que Moisés y mucho más excelente, Él no solamente está dispuesto a pagar por el pecado como si fuera suyo, sino que Él es el único que puede hacerlo. ¿Por qué Dios no aceptó eso? Porque Él no tenía, Moisés, la calidad para ser el sustituto del pueblo, porque Él también era pecador. Pero Jesús amó a su Padre, vivió en obediencia perfecta, cumplió el pacto y entregó su vida, algo que por el pecado en Moisés y su propia idolatría, Él no fue capaz de hacer, no era capaz de hacerlo. Jesús sufrió la condenación de nuestra idolatría en la cruz, hermanos. El pago de nuestra condena para que nuestros nombres no sean borrados del libro de la vida.
Él murió, siendo Él inocente, siendo Él justo perfectamente, siendo Él aquel que honra y ama a su Padre de la manera que tú y yo debemos hacerlo, en humildad. ¿Ven la petición de Moisés? Si es tu voluntad, perdona su pecado. Jesús intercede por sus enemigos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el corazón de Cristo, nuestro Salvador. Él no quiere condenarte, Él quiere salvarte. Él quiere libertarte de la idolatría de nuestro corazón. Jesús es ese intercesor que nos ha amado al punto de entregar su vida para que podamos salvarnos de las consecuencias de nuestra idolatría, para que encontremos en Él lo que buscamos en los ídolos. Es que todos los seres humanos buscamos plenitud, gozo, paz, esperanza, ¿sí o no? Y buscamos esas cosas en la idolatría. Pero Jesús te llamó, te salvó, para que eso lo encuentres en Él. Porque Él es el único Dios verdadero que puede darte verdadera paz, que puede darte verdadero gozo, verdadera esperanza. Y Él nos salva de la idolatría misma, hermanos. Recuerde que la idolatría es más que una acción, es una condición del corazón. La idolatría es una corrupción en el corazón del hombre. Cuando amamos algo más que a Dios, cuando entregamos a algo, a alguien, algo que le pertenece solo a Dios, nuestra devoción, nuestro amor, nuestro servicio. Pero Cristo es el único que puede librarnos de la idolatría. Él es el único que puede reorientar nuestros afectos a Dios. Y quiero terminar leyendo Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 5. Que nos recuerda esta verdad. Yo quiero, hermanos, por favor, si tú nos visitas en esta mañana o tienes un cierto tiempo visitándonos, te pido que prestes mucha atención a este texto. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 5. Si habéis, pues, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos, a la avaricia, que es idolatría. Hermanos, Jesús nos salvó. Y Él nos permite poner la mirada en las cosas de arriba. Él es quien nos lleva hasta el Padre. Él es quien nos muestra la hermosura de Dios de tal manera que todas las cosas de este mundo parecen basura comparadas a la hermosura y a la grandeza de Él. Pongamos nuestra mirada en Él. Si tú en esta mañana tu fe no está en Cristo Jesús, quiero decirte que en tu corazón hay idolatría y es necesario que te arrepientas. Éxodo 32 no solo es una historia antigua de idolatría y juicio, sino un llamado a reconocer nuestra necesidad de Cristo, el mediador perfecto. Él ha satisfizo la justicia de Dios y ofrece misericordia para ti hoy. Y si tú eres un creyente, Cristo es el único, hermanos, que puede librarnos de la idolatría. Pero pongamos nuestra mirada en Él. Pongamos nuestros afectos a Él. Veámoslo como lo que es el todo suficiente para nosotros. Y cada uno de nosotros será guardado de la idolatría. Hermanos, en Cristo somos libres de la idolatría. Vamos a orar.